¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de algo que seguro nos ha tocado de cerca en algún momento, la soledad. Pero ojo, no vamos a quedarnos en que es solo un sentimiento personal y ya. Vamos a ir mucho más allá, porque todo apunta a que podría ser la gran crisis que define nuestra época. Y no, esto no es algo que empezó con la pandemia, para nada. Es un fenómeno que lleva cocinándose a fuego lento desde hace mucho, mucho tiempo. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, miren este número. 3 de cada 5 adultos en Estados Unidos dicen sentirse solos. O sea, no hablamos de una minoría, es la mayoría. Es un dato que, la verdad, te deja pensando y que nos obliga a preguntarnos, ¿qué está pasando? Y esto nos lleva directamente a la gran pregunta que va a guiar todo este análisis, una idea que viene del trabajo de la economista Norina Hertz. ¿Será que de verdad estamos viviendo en el siglo de la soledad? Porque como vamos a ver, todo indica que este problema es muchísimo más grande y profundo de lo que podríamos imaginar. Muy bien, entonces vamos a meternos de lleno en esto. Hablemos de la epidemia de soledad que, como dice aquí, es una crisis global, no solo un sentimiento pasajero. Y para que vean que esto no es cosa de un solo país, fíjense en Europa. Las cifras son, bastante claras. 2 de cada 3 alemanes consideran la soledad un problema serio. Y no se queda ahí, ¿eh? Vemos porcentajes altísimos en los Países Bajos, en Suecia, en Suiza. O sea, está claro que es un fenómeno que se ha extendido por todas partes. Entonces, aquí está la clave de todo. Tenemos que cambiar cómo pensamos sobre la soledad. No es simplemente no tener con quién salir hoy. Va mucho, mucho más allá. Es un estado complejo. Es esa sensación de estar excluido, abandonado por la comunidad, no solo a nivel personal, sino también económico y hasta político. A ver, es súper tentador echarle toda la culpa a los celulares y a las redes sociales, ¿cierto? Es como la respuesta fácil, pero la realidad es que son solo una pequeña pieza del rompecabezas. Las verdaderas raíces de nuestro aislamiento, esas son mucho más profundas y estructurales. Y aquí están los verdaderos motores. Pensemos en las últimas décadas. Ciudades que crecieron a lo loco, políticas de austeridad que recortaron fondos para cosas tan básicas como parques o centros comunitarios, justo los lugares donde la gente se encontraba. A eso hay que sumarle una cultura que nos dice constantemente tú solo puedes, que glorifica el individualismo extremo. Todo esto junto, poco a poco, fue desarmando esas redes que antes nos mantenían conectados. Si queremos buscar un punto de inflexión, tenemos que viajar a los años 80. Fue en esa década que empezó a tomar fuerza un nuevo tipo de capitalismo enfocado en el individualismo radical, en la competencia a toda costa. Y claro, al poner el yo por encima del nosotros, se fueron debilitando esos lazos comunitarios que antes eran nuestro refugio. Y esta frase de Margaret Thatcher es brutalmente honesta. La economía es el método, el objetivo es cambiar el alma. Esto nos dice, sin rodeos, que no se trataba solo de economía. El plan era mucho más ambicioso. Era un proyecto para reconfigurar nuestra forma de ser, para meternos en la cabeza la idea de que cada quien está por su cuenta. Y ese cambio de alma lo vemos literalmente en las calles, en el diseño de nuestras ciudades. La llamada arquitectura hostil, como esas bancas con divisiones para que nadie pueda recostarse. El efecto es doble. No solo margina a los más vulnerables, sino que nos manda a todos el mensaje de que el espacio público no es para estar, no es para conectar, es solo para pasar de largo. Ok, y ahora vamos a conectar los puntos. ¿Cómo es que ese sentimiento tan personal, el de sentirse solo, termina teniendo un costo político enorme? Vamos a ver cómo la desconexión social alimenta el populismo. Miren, esta idea no es para nada nueva. La filósofa Hannah Arendt ya lo advertía allá por 1951. Su argumento era que las personas que se sienten solas, aisladas, sin una comunidad fuerte, son el terreno fértil perfecto para que crezcan ideologías extremistas. ¿Por qué? Porque estas ideologías les ofrecen, a su manera, justo lo que les falta, un sentido de pertenencia. Y aquí es donde se presentan dos caminos muy distintos para encontrar esa pertenencia. Por un lado, están los vínculos comunitarios reales que se basan en la confianza, en la empatía.
Y por el otro, el anzuelo del populismo, que ofrece una pertenencia, pero una muy retorcida. Una que se basa en el miedo al otro, en crear un enemigo común, en un nosotros contra ellos. Y que no se piense que esto es pura teoría, ¿eh? Los datos lo respaldan. Fíjense en este estudio que se hizo en 17 países de Europa. La tendencia es clarísima. En los lugares donde la gente se siente más conectada a su comunidad, el voto por partidos populistas de derecha es mucho más bajo. La correlación es directa. Bueno, ya vimos el diagnóstico, que no es nada sencillo. Así que la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? ¿Hay salida? La buena noticia es que sí. Hay un camino para reconstruir nuestras conexiones, pero va a requerir que actuemos en varios niveles a la vez. Y algo súper importante que hay que entender desde ya. Para esto no hay una pastilla mágica, no hay una solución rápida. La respuesta no está en una farmacia, sino en un rediseño profundo de nuestra sociedad y también de nosotros mismos. El cambio tiene que ser tan grande como el problema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos pensarlo en 3 grandes niveles. Necesitamos cambios que vengan desde arriba, o sea, reformas políticas y económicos. Pero también cambios desde abajo, que dependen de nuestras comunidades y de lo que cada uno de nosotros haga. Empecemos por arriba, por lo estructural. Esto significa ni más ni menos que repensar el tipo de capitalismo que tenemos. Hablamos de construir un sistema más compasivo. ¿Cómo? Por ejemplo, con impuestos más justos para las grandes corporaciones y los más ricos, para poder reinvertir ese dinero en lo público. Más parques, mejores bibliotecas, centros comunitarios y, claro, apoyar a los pequeños negocios locales, que al final son el corazón de muchos barrios. Y ahora vamos a lo que depende de cada uno, nuestro rol individual. Y lo bueno de esto es que podemos empezar ya mismo. ¿De qué se trata? De cosas que suenan simples pero que son potentísimas. Bajarle un poco a la velocidad, hacer tiempo para los demás, practicar el arte de escuchar de verdad, levantar la vista del teléfono y conectar con la persona que tenemos enfrente. Son esos pequeños actos de amabilidad los que, uno a uno, van tejiendo de nuevo la red de una sociedad más humana. Al final, la sociedad no es algo que simplemente pasa. Somos sus arquitectos, todos y cada uno. Y eso nos deja con esta pregunta, que es fundamental. Sabiendo todo esto, frente a la posibilidad de vivir en un siglo de la soledad, ¿qué vamos a elegir construir? ¿Qué tipo de mundo queremos? La respuesta, al final del día, está en nuestras manos.